Hey, sixth grader, it's a pleasure for me to be back again. So, kids, I hope you stay safe and fine at home. So, kids, now it's time to introduce a new topic. This new topic is prepositions of place. ¿Sale? Preposiciones de lugar. Prepositions of place. ¿Vale? Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ver estas preposiciones. El libro sugiere que veamos solo 4 prepositions of place, que son behind, under, in, on. Pero yo decidí adicionar above, between y next to. ¿Por qué? Porque considero que es muy poquito esto y considero que estas son tan importantes como estas. ¿Vale? Bueno, ya saben, you know the drill, I pronounce, you pronounce after me. Ya saben la rutina, yo pronuncio, ustedes pronuncian después de mí. ¿Vale? Bueno, por lo general no es bueno estar siempre traduciendo todo lo que nos están enseñando en inglés, sino entender realmente o hacernos la imagen conceptual de qué es eso que nos están explicando. Por ejemplo, yo opto muchas veces por hacer mímica en vez de decirles la traducción. Ejemplo, yo les digo el verbo jump, pues en vez de decirles saltar, mejor digo jump y hago la acción para que ustedes relacionen esa imagen con la palabra, con el sonido en inglés y no estar buscando siempre la traducción. Muchas veces es necesaria, pero otras veces no tanto. Cuando es muy fácil de entender no necesitamos traducir. Pero en este caso voy a empezar a traducir esto para que se entienda de qué se van a tratar las demás. Tenemos la primera que es behind. Behind, ¿sale? Que es detrás. Entonces, les explico. Esto sobre lo que estoy escribiendo se llama whiteboard o también board. Whiteboard es específicamente este tipo de pizarrón, ¿sale? Por eso white, el color. Whiteboard, este específicamente es así, whiteboard. Pero también como término general se le puede conocer como solo board. No board, board o whiteboard, ¿sale? Bueno, entonces, para que ustedes vean el uso de esto es, por ejemplo, I am, ustedes saben que I am es yo soy o yo estoy. I am behind the camera. Estoy detrás de la cámara, ¿sale? O bueno, un ejemplo mejor. The whiteboard is behind me. O sea, detrás de mí. Behind me, ¿vale? Repito. The whiteboard is behind me. ¿Vale? Ok, espero se haya entendido. Entonces, por eso son prepositions of place, preposiciones de lugar, porque marcan las posiciones y el lugar de las cosas. Arriba, abajo, sobre, dentro, ¿sale? Y bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, ahorita lo que voy a optar por hacer es utilizar mi mochila y el libro como ejemplo. Permítanme. Voy a utilizar el libro y voy a utilizar la mochila como ejemplos, ¿vale? Bueno, tenemos por ejemplo la primera que es under. ¿Qué es under? Tengo la mochila y acá abajo está el book, backpack y book. Entonces, no me gusta traducir para que se entienda. A ver, the book is under the backpack. Repito, the book is under the backpack. ¿Vale? Ahí les va a aparecer otra imagen para que se entienda de qué se refiere under. ¿Sale? Ok. The teddy bear, o sea el osito, the teddy bear is under the table. ¿Vale? Ok. Bueno, continuamos. Seguimos con in. In. The book is in the backpack. ¿Vale? Ok, in the backpack. In. Very good. Ok, now tenemos on. On. On es sobre. On es, por ejemplo, the book is on the backpack. Sobre, tocando superficie. On. Tenemos el siguiente que es above. Este es parecido, pero no igual. Es above es sobre. Por ejemplo,
¿Qué tenemos en casa? Por ejemplo, tenemos, no sé, esto es nuestro cuarto, ¿no? Estamos nosotros aquí, estamos aquí parados y tenemos acá el electric light bulb, que es el foco. Yo no sé dibujar nada. Entonces este se le llama electric light bulb o solo light bulb. Muy rápido, light bulb es esto, ¿sale? Entonces decimos the, o sea que es the light bulb is above me, ¿sale? The light bulb is above me. ¿Cuál es la diferencia entre on y above? Muy sencillo. Tenemos aquí esta mesa y tenemos una pelota. Tenemos esta otra mesa y tenemos otra pelota, pero que no está tocando superficie. Este es on y este es above. Los dos, si lo traduce literalmente, es encima o sobre, ¿sí? Pero la diferencia es que on es tocando superficie, on. Y above es no tocando superficie de algo, ¿sale? Sobre, por ejemplo, el mismo techo, the ceiling is above me, above, pero no está aquí, above, ¿vale? Pero, por ejemplo, si me pongo el libro aquí, entonces the book is on me, on porque está encima, ¿sale? Ok, luego tenemos between, otro muy sencillo. Tengo aquí, tengo aquí, voy a utilizar, ¿qué será bueno? Otra de la mochila y el libro, pero tengo un marcador aquí. Lo voy a utilizar aquí el marcador. Y tengo en la orilla, y tengo en esta orilla, cada uno de estos. Tengo el backpack aquí y tengo el book acá, pero este está aquí en medio. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo está el marcador? Decimos, ¿en qué posición está? The marker is, bueno, voy a seguir para acá. Between the backpack and the book. Between, en medio, entre dos cosas, no en medio, es entre. Cuando hay dos cosas y estás en el centro, entonces estás between, ¿vale? Between. Y luego tenemos next to. Next to es junto o al lado, ¿vale? Next to. Por ejemplo, the book is next to me. No podría ser next to me porque si está enfrente o está atrás. No, tiene que estar más o menos en una posición a la derecha o a la izquierda, ¿vale? Next to. Next to, junto, al lado, between, entre, ¿vale? Entre, no en medio, entre, o sea, entre dos cosas o dos personas. Por ejemplo, si está ya tu mamá y tu papá de este lado, bueno, I am between my mom and my dad, ¿sale? Por ejemplo, tenemos above, above, y tenemos on, tenemos in, que es in, dentro, tenemos under, debajo, y tenemos behind, detrás. Vamos de nuevo con la repetición de la pronunciación porque me importa mucho eso. Next to, next to, between, above, on, in, under, behind. Vamos de nuevo, ahora empezando de arriba. Behind, under, in, on, above, between, next to. Okay, kids, so the thing that I gotta tell you is practice at home. Practiquen en casa, ¿sale? Practice at home. Practiquen en casa. Bueno, vamos con lo siguiente. Esto es muy importante. Este es un tema que ya lo hemos visto. WH questions, o sea, preguntas con WH, que es who,
y qué es what. Solamente vamos a repasar esos dos. ¿Por qué? Porque es necesario que lo recordemos para hacer la actividad que vamos a hacer en la página, permítanme, 42, page 42. And on that page, what we are going to do is answer the questions, responder las preguntas. We are going to answer the questions. Ahí nos están presentando algunas preguntas. Vamos a empezar por la número 1, que dice, Who was behind the door? Pero ¿cómo las voy a responder? Muy sencillo. Recordamos que las W question, who y what, tienen un significado. Who se utiliza para person, para persona o personas. Person es persona, o people, que es personas o gente. Este es el plural de dos o más personas y este es el de una, ¿sale? Ok, entonces who se utiliza para preguntar sobre la identidad. ¿Quién hizo esto? ¿Quién estaba aquí? ¿Quién esto? ¿Quién lo otro? ¿Sale? ¿Quién? Y se utiliza tanto como pregunta como por respuesta. Sin embargo, ahorita se va a utilizar como pregunta, que es este, con acento. Y luego tenemos aquí what, que te pregunta de matter. Pregunta sobre el qué, sobre la situación, sobre el asunto. Ese es el what. Creo que ya lo saben, pero no está de más recalcarlo. Y lo vamos a utilizar aquí como pregunta, ¿vale? Bueno, ahora nos vamos a enfocar a la pregunta que ya les había yo comentado. Who was behind the door? Repito la pronunciación. Who was behind the door? Y lo que está diciendo es quién estaba. Acuérdense el significado de was, que puede tener un significado de era. Ustedes lo acomodan según el contexto de cómo esté mencionándolo. Quién era, estaba o fue. Y se utiliza cuando utilizamos el singular. El was se utiliza para el singular. Ya, si habla sobre una persona, repito, está entonces, se utiliza el was para una persona. Ojo, y hay una sola excepción. Repito, si tiene como terceras personas de sujeto, entonces utilizamos was. Y también el was se utiliza con la primera persona, que es I. Entonces, para esto se utiliza was. Y es, era, estaba, fue. Cualquiera de ellas, ¿sale? Se adapta dependiendo de lo que esté mencionando. Ahora, tenemos también el where, que ese no viene aquí, pero también es necesario recordárselos. Que es, se utiliza para you, we y they. Como pueden ver, estos son plurales. Ahora, you puede ser singular, porque you en inglés puede bien ser ustedes, pero también en singular puede ser tú. ¿Sale? Entonces, ese es you. Pero entonces, si funciona como ustedes, entonces se utiliza para puro plural. Si utiliza como tú, también, aunque sea singular, pero también se utiliza el where. ¿Y qué es el where? Repito, para la mayoría de los plurales se utiliza where. Para todos podría decirse, para todos se utiliza. Solamente la excepción es you, nada más. Pero para todos los plurales se utiliza cuando hay dos o más sujetos, entonces es where, ¿vale? Y cuando hay uno es was. Repito, cuando hay uno es was, cuando hay dos o más, sean plurales, va where, a excepción de you. Muy bien, ¿qué significa? Lo mismo que was, solo que en plural, o sea, era, eran. Estaba, estaban. Fue, fueron, ¿vale? Porque es en plural, ¿sale? Porque es para los plurales. Bueno, entonces, tomando en cuenta eso, vamos ahora sí a la pregunta que está aquí. Dice, who was behind the door? ¿Quién estaba detrás de la puerta? Who was behind the door? Y luego dice, Barney was behind the door. ¿Se pueden dar cuenta ustedes aquí que yo divido la oración en dos? Primero, aquí está respondiendo a la pregunta, ¿quién? Who. Y ya le está dando el nombre de who, Barney. Ustedes ya tienen la respuesta, se dan cuenta que así es. Was behind the door, estaba detrás de la puerta. Acuérdense que was siempre va después del sujeto, el was.
cuando es una afirmación, como en este caso, estás afirmando. En este caso también está yendo, cuando tenemos una WH question, siempre was va después de la WH question, porque ustedes habían visto que si es así, they were at home, ellos estaban en casa, o she was at home, ella estaba en casa, ¿sale? Para los dos, pues obviamente utilizamos así en segunda posición, bien, como acá, el was y el were. Pero ahora, si yo pregunto si ellos estaban en casa, were they at home? ¿O was she at home? Obviamente ahí cambia de posición. Ahí en primer lugar se va el were y se va el was. ¿Sale? Pero como no tenían una de estas dos, what o who, entonces pasa eso, se van en primer lugar. Pero como llega la WH question aquí, que esas son como que las que mandan, porque son las que preguntan, son las que deciden qué se está preguntando, bueno, sobre quién o sobre qué situación se está preguntando, sobre quién en este caso de who, o sobre qué en el caso de what, entonces siempre van al principio, who y what, siempre, en una pregunta no importa. Entonces, después va el was y luego behind the door, la preposición y la cosa como tal. No los quiero confundir de más, perdón por esa explicación tan larga. En conclusión, solamente les digo que chequen, dice who, y aquí da el who, ¿quién? Barney. Y de aquí para acá utiliza la misma respuesta, dense cuenta, miren. Behind the door, was behind the door, was behind the door. ¿Ya vieron qué sencillo respondió? Ahora, me gustaría que hicieran conmigo, bueno, que pusieran especial atención, porque la voy a hacer yo, la segunda. Voy a borrar esto de acá abajo para tener espacio y para hacer la segunda. La segunda tiene la pregunta ahí que dice, la número 2, what was in the drawer? In the drawer. Están preguntando sobre la imagen que está en la parte de arriba. Para empezar tenemos que agarrar qué es drawer. Drawer es esto, o sea, cajón, ¿sí? Entonces, what was in the drawer? ¿Qué había o qué estaba en el drawer? También estaba, había, puede ser was, dependiendo de la situación. What was in the drawer? ¿Qué había en el drawer, en el cajón? ¿Quién, perdón? Sí, ¿qué había? ¿Qué había? Pregunta sobre qué. Si pregunta sobre qué, sobre una cosa, y se pregunta sobre who, está preguntando sobre una persona, sobre quién, ¿vale? Dice, ¿qué había en el drawer? What was in the drawer? Y ustedes van a poner aquí, ya saben, was in the drawer. Esta es la respuesta. Solamente tenemos que poner qué cosa estaba en el drawer. Y vemos ahí en la imagen qué está en el drawer. Ah, está un perrito. ¿Cómo se llama? Flip. Y Flip. Ahí está. ¿Por qué preguntó what? Porque los perros no pasan como personas. Entonces, en ese caso hubiera preguntado who si fuera una persona la que estuviera en el cajón. Un niño, por ejemplo, que cupiera ahí, que estuviera jugando. Pero no, preguntó con what porque es un animal. No pasa como persona, por lo tanto no utiliza who la pregunta. Por eso utilizó what. ¿Vale? Muy bien. Y así se van con las demás. Ahora, me gustaría hacer otra más. ¿Por qué? Porque ustedes en la número 3 y en la número 4 ya tienen who y what. Ya las tienen. Pero en las otras ustedes tienen que armar desde cero las preguntas. Entonces, me gustaría borrar... pues sí, voy a borrar esto. Al fin que ustedes tienen el video lo pueden retrasar para ver cómo se elaboró. Lo pueden repetir, lo que ustedes quieran, ¿vale? Y me gustaría hacer otra más. En este caso, entonces, tenemos ahí 6 elementos. Tenemos más. Tenemos a Mug, que es un gatito. Tenemos a Ivan, tenemos a Mandy, a Polly, que es un parrot. Tenemos a Barney, tenemos a Nancy, tenemos a Flip y tenemos a Kenny y Lucy. Tenemos muchos elementos ahí, pero nosotros tenemos que hacer solamente 6 preguntas. La primera fue sobre Barney y ustedes pueden ver en la parte izquierda de la pregunta un número 1 que ya está hecha, que ese es Barney y está diciendo que está detrás de la puerta.
Luego tenemos Flip, que es el perrito que está ahí. La tercera ya sabemos de quiénes van a hablar, de Kenny y de Lucy, y tienen que poner la posición, ¿sale? Repito, tenemos en la primera que decía who was behind, utilizaron el behind en la pregunta y en la respuesta. Luego utilizamos en la segunda in, que es dentro. Y luego en la tercera tenemos ahí que se va a hablar de Kenny y de Lucy. Obviamente que ya saben qué preposition of play van a utilizar. Kenny y Lucy, ¿qué preposition of play van a utilizar? Under. Y vamos a hacer la pregunta. Esa también. Dice, who, ¿por qué? Porque está hablando de personas, de quién o de quiénes. En el caso de ahí, de Kenny y de Lucy, who. Y luego vamos a utilizar la pregunta, who, where. El libro sugiere que sea was, pero no. ¿Por qué? Porque son dos personas, y como son dos personas ya es plural. Entonces el libro sugiere que sea was aquí, pero no who were, porque ustedes ya saben de quién van a preguntar. Who were, y luego under the table, o sea, debajo de la mesa. Under the table, debajo, porque ya están viendo que Kenny y que Lucy están debajo. ¿Quién estaba, o quiénes, perdón, estaban debajo de la mesa? Y cierran la pregunta. ¿Quiénes? Y ustedes responden, ponen el nombre de quiénes. ¿Quiénes? ¿Por qué cambia de quién a quiénes? Porque el where ya está diciendo que es plural y entonces ya es quiénes. ¿Me explico? Entonces, Kenny and Lucy, y lo mismo, where, estaban, under, debajo, the table, la mesa, ¿sale? ¿Pero qué sencillo es? Ahora, la número 6, ¿qué vamos a utilizar? Por ejemplo, directamente nos vamos hasta abajo, hasta la 6. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un parrot, un parrot. Ese parrot se llama Polly. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer la pregunta? Si es una cosa, utilizamos what. Bueno, no es una cosa. Si es una cosa o si es un animal, utilizamos what. Si es una persona, utilizamos who. En este caso, Polly, ¿qué es? ¿Un animal o una persona? Pues es un animal, ¿verdad? Para ese caso se utiliza what. Entonces, ¿cómo formulamos? ¿Y es una o son varias? Es una. Entonces utilizamos was o were. Aquí lo van a poner ustedes. Después, ¿en qué posición está? ¿Está dónde? ¿Está dónde? Utilizando behind, under, in, on. Aunque el libro nomás te sugiere que estas 4 para los ejercicios. Estas yo las adicioné de más. Pero, ¿cómo? ¿Qué está? ¿Está detrás de algo? ¿Está debajo de algo? ¿Está dentro de algo? ¿O está en algo? Sobre. ¿Cómo está? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo veo sobre. ¿Sobre qué? The sofa. Y entonces ustedes ponen what, was, porque es uno, was. ¿Qué había o qué estaba? ¿Qué? On the sofa. ¿Sale? Y ustedes responden, Polly was on the sofa. ¿Sale? Y así. Ya nomás a ustedes les queda responder por completo la 4 y la 5. Y ustedes van a decir, oiga maestro, pues ya nos hizo todo el trabajo, ya nos respondió hasta 4. Porque me interesa saber que ustedes entiendan la estructura. Para mí es más importante que ustedes entiendan cómo se hace que matarlos a tareas a que resuelvan cosas. ¿Sale? Ustedes entiendan, ya nomás les queda la pequeña tarea de hacer la 4 y la 5, ¿sale? Pero yo ustedes vieron, en base a varios ejemplos que les puse, entendieron cómo se realizan las preguntas y las respuestas que son más fáciles, ¿vale? Okay, kids, so that's it for this time. So I hope you had a great week, the last week, and I hope you will have a better week. Nada, I miss you so much, se les extraña bastante. Pues nada, como cada semana de verdad, les mando un abrazo muy fuerte, cuídense mucho y cuiden también ustedes pequeños a su familia, a sus papás, sus tíos, primos, todo, para que todos estemos bien, ¿vale?
y pronto podamos regresar de nuevo a las clases presenciales, ¿vale? So kids, that's it for this time, for this lesson. So kids, I gotta go. So take care and see you later. Hey kids, so now we're going to approach or to address the page 43 activity. Vamos a ver lo de la actividad de la página 43. Ahí nos dice cómo hacer, bueno, nos habla de un experimento científico, a science experiment, y nos habla de making frost. Cómo hacer, bueno, making es hacer como tal, o haciendo, frost es escarcha, ¿sale? Entonces, making frost. Y te dice, bueno, qué utilizar y cómo es el procedimiento, es como una receta. Que por cierto, receta en inglés se dice recipe. The recipe es como la receta, la fórmula de algo, ¿sale? Recipe. Bueno, y yo no puse todo ni coloqué todo lo que estaba ahí en la página 43 porque solamente tomé las partes que yo considero interesantes. ¿Para qué les va a servir esto? Para ampliar su vocabulario. No va necesariamente apegado a lo que hemos estado viendo anteriormente de los temas. No sé por qué el libro nos pone eso ahí, no entiendo por qué, porque no tiene mucho sentido, no le da, digamos, como que continuidad a lo que hemos visto anteriormente, porque de eso se trata, dar continuidad y poco a poco ir adicionando ciertas cositas, como lo que vimos anteriormente de los prepositions of place. Pero bueno, esto le sirve para aumentar su vocabulario en inglés, ¿vale? Y vamos a empezar. Aquí puse oraciones, puse crush the ice. Ustedes la pueden ver en la página 43, que dice crush the ice. ¿Qué será? Y aquí tengo encerrados en un círculo dos elementos de esa oración. Crush the ice. Primero tenemos el verbo que es crush. ¿Qué es crush? Crush tengo una hoja aquí. Crush es esto. Crush. Sí, es como que apachurrar. ¿Vale? Crush. Y luego tenemos ice. Esto es ice. Exacto, ice. ¿Qué es lo que podemos ver ahí en la imagen que aparece? Ice. Y bueno, tenemos la siguiente que es add, es un verbo. Generalmente en las instrucciones, como como cuando nos mandan nuestros papás a hacer cosas, utilizamos oraciones imperativas. Estas son oraciones imperativas que son para órdenes o instrucciones, ¿sale? Y siempre van al principio el verbo, después un complemento, un verbo y complemento. Bueno, entonces, y van en su forma natural los verbos, a diferencia de lo que hemos estado viendo de los verbos en pasado. Ahorita están en presente en su forma normal. Es como que crush the ice, es como que, pues esto, a veces, fíjense, no es por mal y no es presunción ni nada, pero a veces cuando estudias otro idioma, a veces se te olvida cierto vocabulario del propio. Pero crush es así como que destrozar, como que aplastar. Aplasta el hielo, ¿no? Es como que así se utiliza el verbo. Luego, add half cup of rock salt. ¿Qué es esto? Add, agregar, adicionar. Half cup, half cup. Half es mitad, half cup es la mitad de una copa, de un vasito. Y luego tenemos de rock salt. Rock salt, perdón, rock salt. No rock salt, rock salt. Rock salt sabemos que salt, pues es sal, ¿verdad? Sal. Pero rock, salt, en sí junto, es esa sal como que, no sé si le dicen granulada o de granos grandes, esa es la rock salt, la sal con granos grandes. Bueno, esa es una. Entonces, add half cup of rock salt. Agregas. Y luego dice, stir the mixture. Stir por ejemplo, tienes aquí un bowl es un caso, y tienes aquí, no sé, una cuchara, por ejemplo. Ustedes saben que yo no soy el mejor dibujante que hay. Esta es una cuchara, spoon, por cierto. Cuchara se dice spoon. Y este tazón se dice bowl. Como el Super Bowl, bueno, tazón, bowl. Tazón y spoon, cuchara, ¿sale? Tenemos una cuchara y aquí vertimos algún líquido que necesita que lo mezclemos con otro líquido que vertimos aquí, y el hecho de estar haciéndole así, eso es stir, como batir, stir, ¿sale? Stir the mixture. Mixture es la mezcla como tal en sí, eso significa mezcla. Y rapidly
Rapidly es un adverbio que significa rápidamente. Este pues, se parece mucho al rápidamente, a su equivalente en español. Es lo que parece como tal este. Bueno, y entonces tenemos aquí a ten can. Este no es una indicación de nada, no es como esto que trae como que son indicaciones, instrucciones para una fórmula, una receta. No, esta es una oración que está en la parte de arriba. Dice, you need a tin can with no lid. Y esto, repito, lo hago también para que ustedes adquieran vocabulario. Tenemos que a tin can es lo que aparece ahí, donde ustedes, es ese recipiente grande, ese bote donde ustedes echan la basura. Eso es una tin can, ¿sale? Grande donde ustedes echan la basura y ya luego pues, se la dan a los señores de la basura, ¿sale? Eso es una tin can, ese recipiente. Y luego tenemos lid. Lid es la parte de arriba, lo que tapa. La que tapa a ese tin can es lid. Dice with no lid, sin, con. Si lo traducimos literal nos podemos confundir. Dice a, o sea, un bote, ¿no? Nosotros decimos bote de basura, bueno, a tin can con no tapa. Si lo traducimos literal, quiere decir que no tiene tapa. Lid, es la tapadera, ¿sale? Hay varias formas de decir tapadera. Una es cap y una es lid. También, en el caso de los botes decimos lid. Pero en otros casos, por ejemplo, cap también sirve para gorra, cap, pero también esto es cap, también como que todo lo que tapa algo se le puede decir cap, pero en el caso de recipientes, de contenedores, por lo general se utiliza la capa que tienen encima como lid, ¿vale? Pero todo lo que tiene como cositas como estas se le dice cap, esto es cap, la gorra que nos ponemos también se le dice cap, etcétera, ¿sale? Bueno, esto también, por ejemplo, esto es cap, también, ¿vale? Bueno, y bueno, eso sería todo, mis pequeños. Cuídense mucho. Esto realmente no va ni da continuidad a lo que estamos viendo, como lo dije al principio. Sin embargo, ayuda a que ustedes adquieran más vocabulario y vayan conociendo un poquito más del inglés. Nada más, nunca está de más, ¿sale? Bueno, kids, that's it for this time. Take care and hopefully we will see each other again. Cuídense mucho y bueno, esperando que pronto nos volvamos a ver. Bueno, hasta luego. See you later.